La mañanera de Ángel correspondiente al lunes de la semana que hoy comienza laboralmente hablando. Lunes 12 de julio del año 2021. Sin duda alguna el tema obligado a comentar hoy es el relacionado con las notas que prácticamente todos los medios en el mundo han dado a conocer desde ayer domingo, las protestas de miles de cubanos por la situación que enfrentan. Hoy, la incógnita no es si los cubanos, o un buen número de ellos, están dispuestos a seguir soportando esa tragedia que empezó el 1 de enero de 1959 con la entrada de lo que se conocía coloquialmente en ese momento como los barbudos, su entrada triunfal a La Habana. Hoy esa no es la incógnita. Los cubanos, os repito, un buen número de ellos, han empezado a decir ya basta y salieron a las calles a protestar. Se junta ahí el pésimo manejo frente a la pandemia. ¿Se acuerda usted de aquella demagogia de que tenemos nuestra vacuna, etcétera, etcétera? Ante la realidad imposible ya de siquiera maquillar de los contagios, hospitales, los pocos que hay capacitados o, vamos a decir, equipados para enfrentar los efectos peores de la pandemia, están a reventar, no pueden recibir ya a más gente, y los cubanos dijeron ya basta. Pero a eso se agrega el problema de los alimentos. No hay. Cuba desde hace mucho tiempo es prácticamente un paria, si no fuera primero por el apoyo de la Unión Soviética, hoy país extinto, y posteriormente encontraron a un maje que fue Hugo Chávez y le sacaron todo lo que pudieron, y hoy algunas cosas pepenan ahí de Nicolás Maduro. A México también le sacaron cientos de millones de dólares de créditos que le otorgaron y que no pagaron y que jamás pensaron pagar. Y así, hoy Cuba vive prácticamente de milagro, es un país de mentiritas. La actividad turística es casi la única vía que tiene para recibir algunas divisas, y producto de esa apertura forzosa por la carencia de recursos es que se ha dado un rebrote que ha puesto en peligro la estabilidad, entre comillas, en ese país. Y aquí decía, la incógnita no es si los cubanos dijeron ya o todavía no han dicho basta, sino la incógnita es de otro tipo. Yo no sé si recuerda usted los incidentes que la prensa y los medios en el mundo dieron cuenta de ello allá por mayo-junio del año 1989 en Pekín, en la plaza de Tiananmen, cuando las cosas prácticamente llegaron a un punto en que había que tomar una decisión, fuere esta negociar con los manifestantes, reconocer sus demandas y buscar alguna salida política. Deng Xiaoping, que era el hombre fuerte en ese momento, dijo no hay de otra más que reprimir, dio la orden a las fuerzas militares que tenían ya sitiado Pekín y la matanza se dio. Hoy el régimen chino de Xi Jinping ha logrado, producto de un manejo perverso de la información, hacer que buena parte de la población china no sepa lo que pasó en 1989. Sin embargo, los hechos ahí están y más temprano que tarde se van a conocer en su amplitud. Aquí la incógnita sería, pues, ¿actuará el régimen cubano como lo hizo el régimen dictatorial chino en 1989, o preferirá actuar como hicieron
los dirigentes vietnamitas en 1985, cuando dijeron: esto de construir el socialismo es una baratija que nos está llevando a la ruina completa, y decidieron abrirse y construir una economía de mercado, manteniendo el control político acordes con el modelo chino que han seguido. Sin embargo, ahí está la pregunta. ¿Ordenará el señor Díaz-Canel, que es el títere que dejó Raúl Castro al frente del gobierno? ¿Decidirá él o se apegará a lo que le ordene Raúl Castro y las Fuerzas Armadas que él controla, Raúl, no el actual Díaz-Canel? ¿Reprimirán al pueblo cubano? ¿Masacrarán a cientos, por no decir miles, de cubanos en las calles protestando? Porque, conociendo un poco la historia del régimen cubano, desde 1 de enero de 1959 a la fecha, no se ve posibilidad alguna de que reconozcan las demandas justas, razonables, de parte de cientos de miles de cubanos. Cuba, decía hace un momento, es un país de chiste. El desastre en que convirtieron los Castro y ahora el títere que dejó Raúl Castro al frente del gobierno es la mejor enseñanza de que esa vía a lo único que conduce es a la miseria, a destruir un país por próspero que hubiera sido y llevarlo al fondo del precipicio. Mientras un grupúsculo se aprovecha de privilegios mil, y es la que esa minoría, ese grupo privilegiado, es el que controla los resortes donde muchos de ellos, por no decir todos los integrantes de ese grupúsculo, se han vuelto millonarios en dólares. Eso se repitió en Venezuela. Hoy es conocido en Europa las grandes fortunas que trasladaron los más cercanos a Hugo Chávez, la familia del mismo Hugo Chávez, y esta vez, o en estos tiempos, la familia de Nicolás Maduro. En Bolivia, bueno, pues usted conoce la historia de un narcotraficante sentenciado, juzgado y sentenciado, y que salió libre mediante una amnistía, que fue Evo Morales, los Kirchner en Argentina, Correa en Ecuador, Daniel Ortega en Nicaragua, que han llevado a la ruina, a la tragedia completa a sus países. Sin embargo, todavía hay ingenuos que apuestan que esa es la vía hacia la justicia, hacia el progreso y hacia la modernización de los países y sus economías. En México mismo, integrantes distinguidos del partido Morena loan a los Castro, su memoria, a Hugo Chávez, etc. Y la verdad es que si no fuera algo trágico, uno más bien reiría ante ese espectáculo casi de ópera bufa, de las Citlalis, de un señor Polanco, de este, del otro y del otro. Dice uno, bueno, ¿qué no ven? ¿Qué va a pasar en Cuba en los próximos días? Al menos no soy de los que dicen que esto va a significar un cambio radical, no, de ninguna manera. Los cambios en países como Cuba no se dan así de manera tan fácil. Todavía correrá mucha sangre en Cuba y no va a aceptar Raúl Castro que se entregue el poder, que se abra la economía verdaderamente y que se abra también políticamente esa sociedad hoy sojuzgada por una dictadura burda, chafa, corrompida hasta el tuétano. Hoy, por ejemplo, en Cuba y desde hace meses, solamente aquellos que tienen acceso a las divisas que sus familias les envían desde Estados Unidos o de algunos otros países pueden tener acceso a los productos básicos que se compran en lo que se llamó al principio las diplotiendas. Hoy cualquier cubano que tenga dólares puede entrar a comprar ahí, pero en el resto de los establecimientos comerciales cubanos prácticamente nada hay. En esas condiciones que están a la vista del que quiera verlos, ¿qué
¿Qué es lo que se opera en la mente de las personas que piensan que ese es el camino correcto, decía hace un momento, a la modernización, a la justicia, a la equidad? ¿Quién podría decir eso? ¿Acaso los Fernández Noroña? Las dos Citlali, Citlali Ibáñez y Citlali Hernández, este y esto y el otro y de más allá. Vamos a ver qué pasa en las próximas semanas para ver si en un determinado momento cabe la prudencia en el nuevo tirano, versión con azupo, porque no se compara con el tirano que fue su hermano mayor, un simple asesino junto con el Che Guevara, que tenían el gusto por fusilar al paredón, decían, y la turba babiante aprobaba. ¿Eso es el socialismo? Bueno, algunos dicen, es que es peor, Ángel, revisa lo que pasó con Stalin en la Unión Soviética o revisa lo que pasó con Mao Zedong en China. Las condiciones, pues, son, como dice la maldición china, interesantes. Como dice la maldición, si usted la conoce, ojalá te toque vivir y ver tiempos interesantes. Suceda lo que suceda en Cuba, el mensaje para países como Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Perú ahora con Pedro Castillo al frente, y aquí en México para quien está hoy al frente del gobierno, va a ser interesante. ¿Qué harán si en un determinado momento las protestas se salen de control y se dan motines y una violencia cavernaria que asesina a algunos grandes personajes del régimen político cubano? ¿Recuerda usted aquellas imágenes cuando acabaron de una horrible manera con Muammar Gaddafi o con los Ceausescu en Rumanía? ¿Recuerda usted las imágenes de Mussolini y la señora Patacci colgados después de haberlos dilapidado? Sí, cuidado pues cuando los gobernantes se ciegan ante la evidencia de que algo anda mal en sus países. Valdría la pena que los cercanos a López le hicieran llegar las notas que publican desde ayer los principales periódicos y portales noticiosos del mundo y decirle, señor, cuidado porque está muy cerca Cuba y el ejemplo quizá lo tomen algunos mexicanos desesperados. Cuidado pues con eso y vamos a estar atentos por la importancia que tiene Cuba todavía para algunos ilusos que creen que esa es la vía que lleva a la justicia, a la equidad y a la modernización económica. Como diría el clásico Paco Sea, modernización esa, mis cataplines. Lo espero mañana martes, posiblemente continuemos con el tema. Gracias.